Muy buenas tardes a la Junta Directiva, buenas tardes a los colegas parlamentarios. Yo creo y ratifico lo que decía el diputado Vélez, lo que decía el diputado Alemán en sus intervenciones. Esta es una discusión, esta es una ley que ha llevado un mes de profunda discusión. Una discusión que se ha dado no solamente en el seno de la Cámara, que se dio en la opinión pública, que se dio en el sector federado, que se dio en el deporte profesional. Nosotros lo decíamos con mucha responsabilidad hace una semana en el seno de la comisión. Si nosotros nos preguntaban nuestra opinión de la ley hace 28 días y nos preguntan nuestra opinión hoy, son dos opiniones distintas. Y eso pasa porque esta ley ha venido sufriendo una construcción colectiva con los sectores que son parte de ella. Porque las alarmas que se hacían con la declaratoria de utilidad pública de parte de sectores que se habían afectado derivaron en reformas del artículo. Porque lo que se venía alertando como excesiva participación del Estado en algunos espacios de la gestión económica del deporte se consensuó entre las bancadas parlamentarias y se entendieron los roles del Estado para estos efectos. Yo creo que estos principios rectores que se plantean en este artículo recogen, en primer lugar, un importante consenso dentro de las dos bancadas parlamentarias de cómo se debe regir el deporte hoy en día en Venezuela. Pero además de eso, yo quiero ratificar que siendo esta la primera ley de verdad, apartando la ley de endeudamiento, que discute esta Asamblea Nacional, ojalá la discusión que se ha dado en la opinión pública, que se ha dado en la comisión y que se ha dado con cada uno de los sectores de ley, sea un ejemplo para las leyes que vienen de aquí en adelante. Los consensos que se han alcanzado en torno a esta ley no han sido un consenso de cuoteros o de acuerdos políticos entre las dos bancadas parlamentarias, han sido consensos con quienes son sujetos de ley, con quienes se han visto afectados por esta ley y por las inquietudes y propuestas que ellos han venido diciendo y manifestando en momentos determinados. Yo creo que ha sido importantísimo que los sectores que se habían afectados por el proyecto inicial que se presentó en esta Asamblea Nacional no se quedaron nada más en la queja, ni se quedaron nada más en la protesta pasiva, sino que avanzaron al escenario propositivo y que se acercaron a la comisión, trajeron propuestas redactadas, fueron parte de las discusiones y se quedaban hasta altas horas de la noche en los largos debates que dimos en esa comisión para que hoy derivemos en que una buena parte del articulado venga con un importante consenso. Nosotros, y cierro esta intervención, ratificando que esperamos que el consenso que se ha hecho en el seno de la comisión se ratifique hoy en día en plenaria y que ese sea el principio que prive en el resto de las leyes que discuta esta Asamblea Nacional dentro de su agenda legislativa. Entendamos que las diferencias políticas que tienen las dos bancadas parlamentarias deben sumarse para construir grandes consensos y grandes soluciones. Es mentira que el deporte en Venezuela estaba bien. Y porque estaba mal es que entendimos las dos bancadas parlamentarias que había que reformar y hacer una nueva ley que diera derechos de participación, que democratizara, que masificara. Y eso debe ir acompañado de políticas de Estado y debe ir acompañado del seguimiento del Estado venezolano en su conjunto para la consecución de lo que nosotros esperamos que con esta ley se alcance en el objetivo concreto de la actividad deportiva nacional. Es todo. Muchísimas gracias. Y la palabra el diputado Pizarro. Solo tomo el derecho de palabra por dos cosas. Lo primero es celebrar que se haya modificado en el numeral 7, que son las organizaciones deportivas con o sin fines de lucro, porque se entiende que no todas las organizaciones deportivas tienen como fin último el ejercicio de la actividad económica o el ejercicio lucrativo de la actividad financiera relacionada con el deporte. El ejemplo de Navegantes del Magallanes, que es una fundación. Y es bueno que se haya respetado, que esto sea así, porque permite que siga existiendo en el deporte profesional venezolano distintas formas de organización económica y distintas formas de organización de los clubes deportivos en aras de mantener lo que hemos hablado antes, que eran las ligas de béisbol, las ligas de fútbol, las ligas de baloncesto, etc. Y por último, en el numeral 9, se excluyen de esta definición los espacios con finalidad deportiva ubicados en clubes sociales, recreacionales e instalaciones laborales. Es importante recalcar que esta ha sido la propuesta de redacción que trajo la Asociación Venezolana de Clubes Recreacionales al seno de la comisión y que es importantísimo que se haya clarificado esto, ya que la preocupación del destino de injerencia o no del Estado venezolano sobre los espacios deportivos que tenían que ver con clubes, que tenían que ver con espacios sociales y con espacios recreacionales, queda claramente tipificado que no existe la injerencia del Estado y que además están protegidas por las figuras del derecho privado y las figuras de autonomía propia de estas instalaciones. Yo creo que este artículo, las modificaciones que sufrió en la comisión, producto de lo que se ha alimentado en la discusión pública y el consenso de las bancadas, es importantísimo en aras
de que no se generen alarmismos con respecto a las instalaciones deportivas de los clubes recreacionales y los clubes sociales. Y es importantísimo en aras de preservar y garantizar el derecho a la propiedad privada y la seguridad jurídica de quienes tienen estos establecimientos que no tienen como fin último la actividad del deporte, sino la práctica recreacional o social del mismo. Es todo. Muchas gracias. Tiene la palabra nacional, es todo. Tiene la palabra el diputado Pizarro. Buenas tardes a la Junta Directiva. Este artículo de declaratoria de utilidad pública, yo podría decir que fue uno de los artículos que mayor nivel de discusión llevó en la opinión pública. En un principio, porque en el proyecto original se planteaba que era de utilidad pública los bienes y servicios directa o indirectamente vinculados a las necesidades públicas y colectivas para la realización de la práctica deportiva, etcétera, que era una redacción que nosotros de un principio planteábamos que era extremadamente genérica y que era normal que derivara en lo que efectivamente derivó, en un estado de preocupación sobre cuál era el margen de la utilidad pública y de los efectos que esto podría tener sobre las instalaciones y los implementos deportivos. Esta nueva redacción, que además es la misma redacción de utilidad pública que está en el artículo 4 de la ley del 95, garantiza, reitero, como decía en el tema de los clubes, la seguridad jurídica de los propietarios de instalaciones deportivas, pero además lo más importante es que declara de interés, de utilidad pública, de interés social, el fomento, la promoción, el desarrollo y la práctica del deporte, que en definitiva debe ser así y debe el Estado garantizar todos los mecanismos y todas las políticas necesarias para que efectivamente esto se lleve a cabo. Nosotros creemos que esta modificación de artículo, como lo dijimos anteriormente, obedece a la importancia de que los sujetos de ley se hayan involucrado en la discusión y a que por sobre todas las cosas se haya entendido que había que ponerle un coto al artículo y que había que plantearlo en términos que no dañara el desarrollo de la actividad deportiva, pero que permitiera o garantizara que el Estado desarrollara las políticas públicas específicas para este espacio determinado. Por ello, nosotros cerramos esta intervención saludando esta reforma importantísima que se le hace a este artículo y celebrando que haya sido así, que llegue así a este informe final que va a plenaria. Los diputados y diputadas, en consideración, tiene la palabra el diputado Pizarro. Este artículo yo creo que es de todos los artículos que tiene esta ley, este es uno de los más importantes. En primer lugar, por los hechos de justicia social que representa el mismo. Nosotros en este artículo reconocemos el derecho del atleta a que vote para elegir a los directivos de las federaciones, cuestión que creemos que es justo y era necesario para la democratización del sistema deportivo. Nosotros en este artículo estamos reconociendo el acceso a los planes y programas de protección de la maternidad y la paternidad, que en muchos casos para los atletas de alto rendimiento y los deportistas profesionales es motivo de exclusión de selecciones o de exclusión de equipos titulares en momentos determinados y que estando acá les garantiza una protección dentro del sistema de seguridad social venezolano. El acceso y permanencia dentro del sistema educativo nacional es un avance también importantísimo. Teníamos muchísimos atletas en este país que eran sacados del sistema educativo y entraban a hacer la práctica del deporte profesional o en sus niveles olímpicos y abandonaban por completo su educación. Eso derivaba que una vez que terminaba su ciclo activo como atletas o como deportistas, no tenían una profesión o no tenían un nivel de enseñanza académica que les permitiera afrontar los retos que tenía la vida lejos del deporte activo. El que se les garantice que esto es así obliga tanto al Estado como al sector privado de facilitar y garantizar los espacios para que nuestros atletas puedan, a la par de entrenarse y mejorarse cada día para darnos las glorias y las alegrías que nos dan, puedan formarse dentro del sistema educativo nacional y permanecer dentro del sistema educativo nacional a pesar de los permisos que necesiten para asistir a competiciones o ir a representar al país en otros lugares. Que se le garantice al atleta venezolano el acceso al sistema integral de seguridad social. Es un importante avance porque se le garantiza a ellos sus pensiones, se les garantiza sus seguros, se les garantiza la posibilidad de que tengan una vida más allá de la práctica activa del deporte. Que una vez que termine su vida activa deportiva, ellos puedan gozar de una pensión, puedan gozar de una jubilación y puedan gozar de todos los beneficios del sistema de seguridad social. En el numeral 11 se plantea el acceso a los centros de alto rendimiento. Y ahí es importante decir que si nosotros solo ponemos en este artículo el acceso a estos centros de alto rendimiento, pero no ayudamos como política de Estado
ni fortalecemos entre el sector público y el sector privado la creación de estos centros de alto rendimiento, sería un saludo de la bandera. Conocemos de las deudas en algunos espacios de estos centros de alto rendimiento. En el fútbol, por ejemplo, nuestra selección vinotinto, para prepararse para la Copa América, tuvo que entrenarse en el centro de alto rendimiento en Dallas, en el Estados Unidos, porque en Venezuela no había un centro de alto rendimiento para nuestra selección. Y nosotros debemos, en la medida de las posibilidades, a través de esta ley, fortalecer los espacios de coordinación para que estas cosas no queden nada más en letra muerta, sino que estos derechos que hoy le damos al atleta como hecho de justicia social sean concretados en medidas efectivas de políticas públicas para que se concreten estos derechos y nuestros atletas puedan gozar de todos los beneficios que históricamente se les debían y que hoy se están reconociendo. Es todo. Muchísimas gracias. La palabra diputada Zulao Pizarro. Muy buenas tardes. Noche ya. Yo me quiero referir exclusivamente al numeral 6, al subsistema penitenciario que fue incluido en el primer informe que estaba propuesto para el papel de trabajo en la comisión, no estaba, y fue incluido en el transcurso de la discusión de la comisión. Quiero resaltar, en primer lugar, el subsistema penitenciario por la importancia de, con la realidad que hoy viven nuestras cárceles, con la realidad de lo difícil que es la reinserción social de nuestros privados de libertad una vez que cumplen su condena y con lo difícil que es distribuir el tiempo de ocio estando privados de libertad. Yo creo que la garantía de que tengan un subsistema deportivo que atienda a sus especificidades, que atienda a sus propias inquietudes, pero que además sirva para que, ¿por qué no?, de nuestro sistema penitenciario salgan atletas de alto rendimiento y atletas que puedan exaltar a selecciones y a equipos estadales. Yo creo que es importantísimo que haya estado. Yo también celebro que en el subsistema laboral se garantice, en primer lugar, el derecho a practicar deporte de nuestros trabajadores en el ente público y en el sector privado, pero que además avancemos en combatir temas como la drogadicción y el alcoholismo que han venido acabando con una buena parte de la sociedad venezolana. Yo creo que el subsistema indígena, y acá hago una propuesta al resto de los miembros de la comisión, es importante que para su desarrollo específico contemos con la asesoría del diputado Arcadio Montiel y el resto de los parlamentarios de la Comisión de Asuntos Indígenas, porque hay especificidades propias de su cultura que nosotros debemos respetar, pero además de respetar, creo que es importante que en Venezuela las exaltemos. Yo creo que ese deporte que venía de nuestros antepasados es importantísimo que en Venezuela se conozca y que en Venezuela tenga una práctica tan normal como es el béisbol, el fútbol o el baloncesto. Y por último, quiero decir que en el subsistema educativo hoy en día han salido muchas de las glorias deportivas que luego van a clubes profesionales o a selecciones de nuestros juvines, las selecciones universitarias y de nuestro sistema educativo nacional. Esto, yo reitero, apoyado en el artículo, debe ir acompañado necesariamente de una política de consenso y de coordinación entre el sector público y el sector privado para la masificación y para la conclusión efectiva de esto que hoy estamos planteando en este artículo. El tener estos subsistemas claramente tipificados en una ley es un avance importante. Y yo creo que las correcciones que se hicieron en la redacción de cada uno de los mismos permiten que vengamos consensuados hoy a la votación de este artículo y esperamos en definitiva que todas estas condiciones que habla al final del desarrollo académico y técnico y deportivo sea en verdad para que de aquí salgan los futuros atletas de alto rendimiento y en definitiva las futuras glorias deportivas de nuestra nación, que es lo que todos buscamos con esta ley. Muchas gracias. Ya la palabra, diputado